pasaríamos al día 3. Vendría Alberto Arce y Margarita Sarti. Muchas gracias. Pues vamos a tratar de hacerlo a dos voces. Quizás unos breves comentarios de las dos primeras conferencias, tomar algunos puntos, son contribuciones importantes en términos de la convocatoria que se nos hizo. Yo creo que una de las cuestiones que estuvo presente en la primera conferencia de Bautista fue precisamente una reconsideración, ¿no? Y una invitación a reconsiderar también los horizontes, decía él, y en este caso el horizonte cultural de la modernidad. Reconsiderar críticamente, ¿no? Y repensar otra manera de ver los nuevos conocimientos. Una de las cosas que me gustó mucho cuando se le preguntó acerca de los ejemplos concretos, ¿no? De las transformaciones concretas entre las utopías y lo que realmente pasó, creo que ayudó a entender también mucho su propuesta. Creo que algo en lo que muchos de nosotros coincidimos, rediscutimos también cuando él lo planteó, es justamente la importancia de esta falsedad de pasar del mito a logos. Eso yo creo que fue muy importante, ¿no? Es parte de una reflexión antropológica, me acordé inmediatamente también de Esteban, ¿no? De Esteban Crotz. Entonces, esa noción que nos dio de imposible la vida sin mitos, ¿no? Se hace teología, ¿no? De todas maneras, en otro sentido, con lenguajes seculares. Pazzi, creo que una de las cosas que nos dejó muy claro en su intervención, también polémica, fue justamente la necesidad desde Bolivia y en la humanidad de construir una sociedad sin discriminación, sin explotación, sin enajenación entre humanos y naturaleza y sin dominación, ¿no? Y de ahí toda su discusión acerca de las contradicciones que él planteaba centralmente en Bolivia, no necesariamente decía él la de clase, sino la contradicción étnica civilizacional. Otra cosa importante, ¿no? Es precisamente que él tiene, obviamente, como un hombre inserto también en la práctica directa política, una propuesta, ¿no? Lo que él llamaba el tercer sistema, que yo creo que sería un punto importante para recuperar en el debate, ¿sí? O sea, una propuesta muy concreta, inclusive de sujetos específicos que tienen que intervenir en la producción de este tercer sistema. Otra contribución ya más adelante, ¿no? Cuando ya empezamos las mesas, que me pareció súper importante, es lo que hizo nuestro Doc Alonso, formador de muchas generaciones, en ese recorrido acerca del Estado. Pero siempre ese recorrido acerca del Estado con una preocupación central, ¿no? En el compendio brevísimo en el que él empezó desde la concepción del Estado, desde Hobbes, hasta todas las últimas, desde Miliband, desde Pulanzas, en la que nos hizo ubicarnos en miradas críticas acerca del Estado. Yo creo que una de las cosas en las que él hizo mucho énfasis y no dejó de lado es que precisamente la puesta en acción de estos, ¿cómo le podríamos llamar? Que es parte de la discusión que se ha tenido en estos días, de estos nuevos estados o de lo que han querido ser la refundación del Estado en Ecuador, en Brasil, también en Brasil, en Bolivia, es precisamente retomar toda esta discusión que también creo que la comentó Carmen cuando estábamos discutiendo sobre Ecuador, ¿no? Y sobre el gobierno de Correa, de que las críticas, por ejemplo, a Morales, ¿no? Decía por ahí en alguna de las cosas que él retoma, favorecen al capitalismo y no atienden en el fondo de los problemas finalmente subyacentes. Por ahí también dio el ejemplo de Grecia, que finalmente nos muestra la importancia del Estado en un momento en que la hegemonía del capitalismo no ha prescindido, el poder de la dominación del Estado y finalmente también la perpetuación del capitalismo a través del Estado, el Estado que salvó a los bancos, etcétera. El capitalismo, digamos, y que eso lo retoma ya muy al final, cuando casi todos no le escuchamos la última categoría que él utilizó. Dice, el capitalismo se ha ocupado de las tareas destructivas de lo social, dice, sobre todo la naturaleza, y al final nos dice biocida, ¿no? Que ya no abundó, pero fue una importante contribución al final. También por ahí él abordó esta discusión
discusión del Estado, precisamente en esta complejidad de la relación entre movimientos sociales y estados, ¿no? Por ejemplo, en estos estados que se quieren refundar, o estados movimientos sociales, etcétera. Entonces es lo que nos decía por ahí, de toda esta discusión acerca de si los movimientos sociales pues no van a destruir el aparato estatal de golpe. Dice, hay que tener paciencia de ambos lados, retomando esas discusiones. Y claro, esto se va a ver reflejado en la reflexión también de otra manera muy importante de la otra mesa, ¿no? En la cual se discute el caso del petróleo en Ecuador, el caso de todos los proyectos de hidroeléctricas en Brasil, ¿no? Que nos mostraron muy gráficamente y de manera muy contundente, en lo cual se ven las contradicciones justamente de esta que se quiere refundación del Estado, pero en el fondo no hay una mirada crítica, porque también implica, pues yo creo que en el fondo hasta una destrucción de este papel del Estado tradicional, una mirada crítica de lo que es el desarrollo, de lo que es la modernidad, de lo que es los procesos civilizacionales, el poder, de lo que discutía también en su momento Magda acerca de que realmente cómo se traduce el capital en esto, ¿no? Estos procesos que atraviesan transversalmente muchos eventos de los que nos reseñaron. Bueno, el neoextractivismo y la discusión sobre naturaleza. En este sentido también hay otras maneras, dice, recuperando parte de otros autores, y que él ejemplifica también con el movimiento zapatista, que nos mostró también Xóchitl. El conflicto no se termina nunca. Entonces, esa es una idea también muy interesante. También esta otra de que no hay una comunalidad inmaculada, por ahí salió el término, nos dio un recorrido amplio por toda esta discusión, muy importante, que aquí el colega también tendrá algunas observaciones. La ponencia de Carmen a mí me pareció muy interesante porque nos pone en el centro y nos da las evidencias, ¿no?, de las dificultades de un supuesto gobierno progresista, a partir del cual finalmente, con las evidencias que nos da, empieza un proceso de desmonte, y bueno, que parte desde una mirada, lo que comentábamos aquí, que creo que Lalo Zárate lo evidenció muy certeramente, de un multiculturalismo light, en el cual efectivamente los procesos de redistribución son imperfectos en el mejor de los casos. Carmen muestra muy bien esto con la discusión de educación intercultural bilingüe, finalmente con un Estado multicultural, que bueno, sabemos justamente que estas políticas multiculturales tienen su origen en una idea también neoliberal, en sentido no solo de las demandas por un lado de los movimientos indígenas, pero que caen como anillo al dedo a muchas de las agendas, ¿no?, del neoliberalismo. También paradójicamente lo que dice Carmen, Correa pues no redujo el tamaño del Estado, ¿no?, pero finalmente lo utilizan también para los propios fines, que es un discurso en el que se celebra la diversidad, etcétera, el buen vivir, pero al mismo tiempo se van aprobando leyes que no son diferentes de las que pues vivimos en México, aprobación por atrás de las leyes de minería, Brasil, que nos mostraron también muy claramente, y aunque no se aprueben, eso es lo de menos. Entonces, esa muestra en corto de lo que son las complejidades y procesos muy complejos de un caso nos evidencian la dificultad de poder trascender esta refundación del Estado. No sé cómo le podríamos decir. También lo grave, y que también es en el caso, eso a mí me llamó mucho la atención en lo que nos presentaron después, Brasil, Ecuador, con toda esta represión a los movimientos sociales, aun y cuando viniendo de gobiernos progresistas, y decir, bueno, pues se hace, porque este modelo es el que tenemos que seguir. O sea, un poco lo que decía Gabriela, que ella dice, finalmente también retoma lo que comentaba también el colega brasileño sobre esta noción de sacrificio, ¿no?, que la utiliza el Estado. Y bueno, finalmente, ¿qué se ha hecho? Entre sacrificar a las comunidades indígenas en resistencia en pos del desarrollo nacional, de lo que se considera, ¿no? Entonces, creo que hay una línea que atraviesa toda esta discusión muy importante. Justamente también esta cuestión que también se retomó en la ponencia de Salvador, que me parece también muy importante, dice, bueno, estamos en una discusión de resolver problemas muy puntuales y a veces estos no grandes conceptos, ¿no?, que son tan difíciles
difíciles a veces de aprender, ¿no? Entonces hay una disputa de significados, de afectos con estas nociones que hemos estado, digamos, dándole vueltas en estos días. Hay también en su propuesta una reflexión muy importante, creo yo, acerca de las contradicciones de la noción de cultura, ¿no? De cultura, de comunidad, y perdón, le voy a dar la palabra aquí a mi compañero. Yo voy a tratar de ser bastante sintético. Me pareció muy interesante la conferencia de Juan José Bautista. Quizás justamente un caso de búsqueda, pero finalmente de reducir o de creer justamente que un repensamiento del sur necesita principalmente generar justamente una serie de conceptos, generar una teoría y no necesariamente imbuirse o adentrarse en la realidad. Eso me pareció interesante y cuestionador, y lo abriría yo justamente como parte a la discusión. Sin embargo, hubieron cosas que me parecieron interesantes. Por ejemplo, él decía que había que volver a la idea de la metafísica, pero en ningún caso, por ejemplo, se refirió a la noción de la ontología. Y volver a la metafísica, en términos justamente de una ontología cerrada, yo creo que es peligroso. Yo creo que justamente una ontología debe ser una ontología que no hay que cambiarla totalmente, porque tenemos miles de ontologías. Sin embargo, muchas ontologías se pueden justamente encontrar en lo que podríamos llamar la constitución de múltiples mundos o múltiples universos. Entonces, volver justamente a una metafísica totalmente pura, yo creo que es problemático. Sin embargo, yo creo justamente que hay que quizás repensar justamente la ontología como un elemento de reformular, por ejemplo, nuestras nociones epistemológicas. Y en ese sentido yo diría justamente que la noción de Juan Bautista en cierto sentido era filosófica. Y en ese sentido me gustó mucho la presentación justamente de Félix Pazzi, que en un momento dice, tenemos que reconocer que más allá de lo que a nosotros nos guste o no la modernidad, a nuestros ciudadanos, a nuestros grupos justamente indígenas, los mestizos e incluso justamente a las élites, de una u otra forma les gusta justamente la modernidad. Y eso, más allá de que nosotros queramos categóricamente o no, que sean más puros, la realidad es que en un momento dado tenemos una mezcla de estos elementos. Y en ese sentido me parece muy interesante su propuesta de lo que él llama esta alternativa al tercer sistema. En cierto sentido yo diría, lo de sistema no me gusta, pero yo diría justamente la tercera vía latinoamericana. Yo lo encontraría justamente, creo que tiene elementos metodológicos, creo que tiene elementos teóricos y sobre todo, y es lo que rescato justamente de Félix, es su compromiso por entender esa realidad y que esa realidad en cierto sentido debe ser teorizada a un nivel que tenga una significación política, y eso lo demuestra con sus ejemplos y su praxis. Félix plantea que la solución pequeña de las ciencias sociales hacia la práctica, siendo importante, también hay un compromiso político en el cual se pueden encontrar justamente alternativas viendo la realidad y reflexionando sobre esa realidad. En ese sentido, yo creo que las dos posiciones centrales fueron muy interesantes en términos quizás justamente de una filosofía y por otro lado de una praxis política conceptual que en un momento dado no sabemos si puede llegar a una teoría, pero definitivamente está llegando a transformaciones reales que son significativas. Yendo un poco más a la idea del Estado, no voy a volver justamente sobre la posición de Alonso, que me pareció excelente, con la salvedad justamente de plantear que quizás justamente la visión de Alonso es interesante desde el punto de vista que quizás el Estado tiene un núcleo central, una especie de deep state, deep web, pero en este caso sería deep state, deep burócratas, que en cierto sentido aparentemente solamente funcionan en relación justamente de los intereses de la institución. Estos ya no son los burócratas de Weber, estos son el burócrata de Weber en términos de una extrema intensidad, al extremo que esta gente son apolíticos y en cierto sentido lo único que les interesa mantener en cierto sentido es el estado de las instituciones, sin importar si estas instituciones son injustas, correctas, democráticas o incorrectas. Yo diría justamente que esto es peor que la tiranía que nos hablaba justamente Pax. Sería interesante justamente ver si hemos llegado justamente a este nivel justamente de autodestrucción a partir justamente de este grupo de burócratas que está insertado dentro de los estados. El caso central, yo diría, fue este atentado en Turquía, que al parecer justamente las bombas fueron colocadas por estos burócratas del Estado turco. En ese sentido, se me hace muy interesante la idea de repensar el Estado. Carmen, me pareció muy interesante la forma en que ella denuncia, casi en forma tradicional, la relación justamente problemática entre el Estado justamente y los indígenas. Yo creo que todavía eso tiene una función importantísima, es decir, el elemento de denuncia. Y pido disculpas, porque aquí hay una especie de crítica simpatética. Lo que echo de menos justamente es que la resistencia por la resistencia a veces justamente nos coarta en términos de la existencia. En ese sentido me habría gustado saber cómo esta gente sigue existiendo a pesar de Correa y a pesar justamente del final del multiculturalismo
multiculturalismo y cómo en un momento dado, por mucho que quiera Correa o no, y su ciencia, las etnias nos van a desaparecer o se van a reconstituir una especie de ciudadanía que él no va a poder controlar. No quiero disminuir, yo creo que es importantísimo justamente lo que tú has hecho, pero el elemento es que la existencia y la resistencia en un momento dado tienen que ir justamente de la mano, y en ese sentido yo diría, falta la otra parte, falta la idea justamente de la existencia bajo estas condiciones de dificultad extrema. Ahora, y aquí voy a mostrar también, qué sé yo, mi propio entendimiento, me pareció la presentación de Salvador absolutamente excelente, en términos que no tan solo se refiere justamente a la problemática del coloquio, pero además yo diría justamente con un elemento que lo alabo, un balance. Intenta dar justamente una explicación del por qué la ontología es importante, en términos, por ejemplo, de la formulación política y en cierto sentido de tratar de llegar a un debate que no necesariamente debe terminar con los muertos, qué sé yo, sobre la mesa. Hay posibilidades de entendimiento, posibilidades de negociación, siendo esto muy, muy difícil. No necesitamos en un momento dado limpiar o hacer una limpia total justamente de las ontologías que nosotros creemos que, por ejemplo, son extremadamente conservadoras o extremadamente liberales o extremadamente, en un momento dado, quizás cerradas en su condición indígena. Entonces, en ese sentido es interesante contrastar su visión, por ejemplo, con la de Carmen. En términos justamente que yo diría que si Carmen no nos plantea justamente el elemento de la existencia, se podría leer, tu único interés en un momento dado es la contradicción por la contradicción. Y las experiencias de América Latina es que la contradicción por la contradicción muchas veces termina en casos como Chile. En ese sentido yo vuelvo a plantear, por ejemplo, la posición del compañero Movimiento Los Sin Tierra, donde claramente planteaba la tierra en un momento dado permite justamente la existencia de escuelas, crea la posibilidad de universidad, crea la posibilidad justamente de intelectuales, no sé si son gramscianos o no, pero son intelectuales que en un momento dado corresponden a la formulación misma del movimiento social. En ese sentido la existencia está en el Movimiento de Los Sin Tierra. Vuelvo justamente al caso de Salvador. Salvador en un momento dado se pregunta cómo estas políticas que formula el buen vivir, que formula en un momento dado la necesidad de la soberanía alimentaria, el respeto por la Pachamama, se necesitan justamente de ser puntos de encuentro en vez justamente de puntos de diferencia. Y en ese sentido él vuelve justamente a esta noción de el respeto ontológico o la política de la diferenciación o la política de la ontología, que en cierto sentido quizás sea un elemento referencial para reformular, por ejemplo, las políticas públicas. Entonces el llamado a la ontología, por ejemplo, puede ser una cosa muy práctica, romper con el ciclo del desarrollo dentro de la noción de la modernidad o de la implementación de proyectos. Un respeto justamente por el otro implica en un momento dado la responsabilidad de lo público a partir de la diferenciación, por ejemplo, de vista, del perspectivismo, si quieren llevarlo ustedes a una determinada realidad. Nuevamente, vuelvo a insistir, las denuncias son importantes, pero en la medida que las denuncias no son solamente dos puntos de vista, en cierto sentido necesitan construir en un momento dado no tan solo a la solución, no a la solución, yo diría, de blanco y negro, sino que una solución justamente que quizás no es la disminución del otro en la medida de lo posible hasta que llegamos a la posibilidad de resolver un problema como comunidad. Entonces, en ese sentido, yo rescato lo que Salvador plantea en una forma mucho más pragmática, concreta, en relación justamente al primer día. La necesidad justamente de la ontología en la actualización de nuestras categorías epistemológicas. Y de repente, no sé si eso es mirar al mundo desde el sur, del sur en el norte, o en un momento dado en una cosa que sea algo en la mitad. En ese sentido, justamente yo diría, el Estado fue un elemento central, en términos justamente que ya no es una institución dada, sino que en cierto sentido yo creo que las tres posiciones muy buenas, cada una desde su ángulo, nos obliga a cuestionar no tan solo al Estado, sino que yo diría al institucionalismo en las ciencias sociales que ha pervertido, discúlpeme la palabra, o en cierto sentido dominado que la orientación de las ciencias sociales en los últimos 15, 20 años. Y es interesante que aquí hay otra contradicción. El neoliberalismo y el institucionalismo en cierto sentido van de la mano. Por eso yo planteaba que yo quiero ser más liberal que los liberales. Y mi provocación en un momento dado, en cierto sentido, es una crítica al institucionalismo en términos justamente de abrir espacios para el cambio social. Y yo creo justamente que en ese sentido el panel sobre el Estado justamente con la intervención magistral del maestro Alonso fue absolutamente brillante. Prácticamente ya fuera del ámbito académico se mantiene al día en una forma admirable. El giro del territorio fue justamente, yo diría, el elemento central, el último panel, que me pareció también muy, muy importante en términos justamente de que tenemos una presentación de cómo Blanco, por ejemplo, elige cambio climático, que es un fenómeno, en cierto sentido, muy difícil de entender, en términos justamente de abrirlo como un fenómeno, no necesariamente como una realidad, pero como un fenómeno, a esta necesidad de los pluriversos, por lo tanto, justamente al debate de cómo, por qué, cuándo, qué forma entendemos el cambio climático.
Si el cambio climático en un momento dado por mi vecino se entiende como limpiar las calles, como en un momento dado frente a la polución de un río se va a entender por la mancha de aceite y probablemente por los expertos se va a entender justamente quizás a la fuerza del huracán. Y lo planteó en una forma muy clara en términos justamente de fenómeno que tenemos justamente afuera justamente del auditorio. En ese sentido yo creo que pro y con nos plantea en un momento dado una especie justamente de metodología donde llama justamente también en términos metodológicos a entender, por ejemplo, el cambio climático como un elemento fenomenológico. Aquí hay un elemento metodológico muy, muy serio, no sé si esto es solamente del sur. Nos llama justamente a tomar lo semiótico como un elemento muy significativo, especialmente en términos de lo que se entiende por el carbono, el enemigo público número uno. Y eventualmente justamente por cómo esto en un momento dado debe llevarnos justamente a una apertura, más bien justamente que a cerrar en lo que entendemos por cambio climático. En ese sentido justamente hay un llamado a aceptar a los pluriversos justamente de Mario, en términos justamente del entendimiento justamente de este nuevo fenómeno contemporáneo. En Gabriela, bueno, ¿qué quiero decir? Es decir, me gustó muchísimo la etnografía, el caso, y sobre todo justamente porque elige esta refinería de petróleo, no es una ciudad, sino que la refinería de petróleo como para organizar en cierto sentido la etnografía y generar cierto tipo de reflexiones. ¿Qué más lindo justamente que tomar un objeto material como la refinería y alrededor de eso justamente jugar con la idea de modernidad, jugar justamente con cómo la vida justamente se va decayendo con este proceso de envenenamiento y cómo la modernidad en un momento determinado, te digo, nos entrega justamente una concepción del progreso que en cierto sentido se encarna en el cuerpo de cada una de esas personas que sufre en cierto sentido la polución, que en cierto sentido incluso es invisible a ellos mismos. Hay un elemento justamente de intersubjetividad dentro de la objetividad, más allá justamente que ella se declare o no economía política, eso lo podemos discutir después. Yo creo justamente que hay un rescate central justamente en términos de entender las emociones tanto como, y ella es geógrafa, yo creo que en este caso es precioso, en términos justamente de la objetividad prácticamente cartográfica, pero tiene corazón, es decir, ese mapa, esa cartografía de la modernidad tiene imágenes justamente de niños, les entrega justamente cámaras, les pregunta justamente qué es lo significativo en términos de representación de la modernidad en su propia vida cotidiana. Si la economía política se reformula en esos términos, hasta yo me voy a volver justamente parte de la economía política. Pero yo diría justamente que aquí hay una búsqueda muy creativa en términos justamente de, yo diría, una ecología política diferente a la que hemos generalmente conocido. Por último, cerramos justamente esa mesa con un caso brillante, excelente de Walter, en el cual nos entrega no tan solo el compromiso político, pero al mismo tiempo la cotidianidad de la resistencia, por ejemplo, en términos de la imagen del tren, de los sonidos, vuelven a volver la sonoridad de la modernidad, que yo creo que no la hemos destacado, pero por sobre todo, por ejemplo, cómo esta resistencia que en un momento dado se da como parte de la existencia implica que la gente está comiendo en la línea del tren. Y eso no sabemos en qué va a terminar. Va a terminar en un momento dado en esta gente quizás colgando las líneas o en un momento dado resistiendo quizás. Pero el hecho concreto justamente es que la Amazonas está en una transformación, en un cambio justamente que es el poder de la descripción, no necesariamente un poder final del análisis, pero definitivamente esto tiene una consecuencia política fundamental. ¿Por qué lo planteo? Lo planteo en estos términos, nuevamente vuelvo a Salvador, vuelvo justamente a Gustavo. En vez de cerrar el caso en un momento dado, solamente destacar la lucha, se destaca en un momento dado que no todo está perdido, todavía justamente hay existencia y parte de esa existencia en un momento dado puede haber una resistencia, hay la posibilidad en un momento dado de generar quizás otros mundos. Sin embargo, no somos tan románticos como para negar justamente la transformación del Amazonas. Entonces, en ese sentido, para mí, la modernidad es un elemento ambiguo, un elemento justamente que no está cerrado, que puede tener justamente consecuencias positivas, negativas o en un momento dado nos sorprende a cada momento. La necesidad de la sorpresa, de la contingencia, donde los movimientos sociales, la lucha política es significativo en términos justamente de tratar de crear diferentes líneas de fuga, implica justamente que tenemos diferentes mundos y quizás tenemos diferentes pluriversos. En ese sentido, y con esto sí termino, una de mis obsesiones, por ejemplo, es cómo a partir de las ciencias sociales yo disuelvo el sujeto y el objeto. Y debo decir, justamente, no lo encontré ni en mi justamente presentación, lo encontré temporalmente en las otras presentaciones, pero donde lo encontré fueron en los videos. El arte, sobre todo justamente en la historia justamente de la violencia, de la muerte, de la familia, del álbum. Duván justamente nos presenta desde su propia experiencia, donde en un momento dado el muro le habla a los masacradores y los masacradores borran el muro y después viene Duván y coloca justamente la imagen. ¿Dónde está el sujeto? ¿Dónde está el objeto? Somos uno, somos parte de la misma materia crítica, atormentada, que en un momento dado comienza a crear nuevas realidades, nuevas posibilidades, no siempre de éxito, a veces absolutamente de terror. Pero también está justamente en el video justamente acerca de Chiapas, en donde en un momento dado Sosil se plantea una antropología en la cual ella no me estudia a mí, no estudia al otro, se estudia a sí misma. Es una antropología de sí misma
trama en la cual me muestra la Coca-Cola, me muestra la contradicción, y yo justamente como una persona mirando esa película me doy cuenta que ellos son iguales que mí. Si el otro está dentro de mí, yo estoy dentro del otro, y eso lo logra ella con una modestia, con un respeto, con una aproximación de sensibilidad ontológica en la cual justamente las epistemologías no tienen significado. Quizás ese es el poder de la imagen, el poder de la imagen no consumista, el poder de la imagen de la no televisión, el poder de la imagen justamente de una cosa que no se sabe si es ficticio o si es realidad. Es buena antropología. No hay principios de políticamente correcto o incorrecto. Yo creo que ella, estos jóvenes, los tres que presentaron ahí, son los más libres justamente de todas las personas que yo he visto como antropólogos en este seminario. Y nos entregan justamente tres realidades prácticamente muy frescas en términos justamente de generar, quizás, como decía justamente en el estudio del mercado de San Roque, nuevas interpretaciones, nuevas representaciones que en un momento dado no tan solo corresponden justamente al investigador, corresponden a la negociación entre el Estado quiere, lo que la comunidad del mercado quiere y finalmente el mensaje que quiere entregar justamente la persona que está haciendo la representación de ese mercado. Yo creo que mientras tengamos justamente jóvenes que son tan libres, hay esperanza justamente de repensar el mundo desde el sur.